Esta gran historia tiene su génesis en un denso bosque, donde los chimpancés se mueven en manada. Sin embargo, el líder escucha un disparo, lo que lo lleva a movilizar a sus compañeros para escapar. Pronto, unos cazadores aparecen y comienzan a usar sus armas para dispararles. De esta forma logran capturar a algunos de ellos y los encierran en cajas, incluyendo a un chimpancé hembra, que gruñe desde su interior mientras ve cómo se aleja de su manada. Luego conocemos al científico Will y a su colega Franklin, quienes están emocionados al ver al mismo chimpancé hembra en el laboratorio. Se revela que la han llamado Ojos Brillantes y están resolviendo un difícil problema con ella. Will corre a contarle a su jefe, Steven, que su proyecto de 5 años, el virus ALZ-112, ha sido un completo éxito. Steven quiere probar el virus en humanos, así que envía a Will a presentar el progreso ante la junta. Will explica cómo el virus ha mejorado la inteligencia de Ojos Brillantes, la chimpancé, ofreciendo esperanza como cura para el Alzheimer. Además, menciona que después de consumir el virus, los ojos de Ojos Brillantes adquirieron un tono verdoso, pero en el laboratorio las cosas salen mal. Ojos Brillantes, preparada para una demostración, reacciona violentamente. A pesar de los intentos por calmarla, el caos estalla y termina siendo sacrificada. Steven ordena detener todas las pruebas. Franklin pide compasión, pero Steven solo piensa en el dinero. Will ruega otra oportunidad para el virus, pero Steven se niega. Mientras tanto, Franklin encuentra un bebé chimpancé y comprende que Ojos Brillantes actuó para proteger a su cría. Con el bebé en brazos, Will decide cuidarlo. En casa, su padre, Charles, quien padece de Alzheimer, muestra afecto por el bebé. Más tarde, Will se encuentra bañando y consolando a este bebé, preocupado por su investigación. Después de un instante de conexión, el bebé chimpancé agarra el dedo de Will, llenándolo de esperanza. A pesar de tener solo un día de vida, la cría chimpancé muestra una sorprendente independencia al alimentarse por sí misma. En ese momento, Will nota las distintivas partículas verdes en sus ojos. Tiempo después, 3 años más tarde, las cosas se ponen más interesantes. El chimpancé llamado César, mi tocayo, demuestra ser muy inteligente. Puede realizar juegos de agilidad mental con facilidad, además de conocer más de 20 palabras, sorprendiendo enormemente a Will, ya que supera con creces a los niños humanos de su edad. El protagonista atribuye esto al virus, lo que explica su inteligencia y su habilidad para jugar ajedrez. Mientras tanto, Charles comienza a pelear con su enfermera debido a su Alzheimer. Ella se enfada y decide irse, mencionando que esa no es una vida para ella, así que se retira rápidamente. Por su parte, Charles se lamenta por su condición, dándose cuenta de que se cortó mientras rompía una lámpara. Esto motiva a Will a querer hacer algo de inmediato y avanzar con la cura para mejorar los últimos años de vida de su padre. Mientras está en el laboratorio, Will agarra unas muestras del virus ALZ-112 y se las lleva a casa. Cuando regresa, las guarda en la heladera de su galpón, algo que César, el chimpancé, observa. Una vez que los frascos se enfrían, Will le clava la aguja a su padre, diciéndole que mejorará, mientras observa a César y le hace una seña para guardar el secreto. Al despertarse, Will escucha a alguien tocando el piano y se alegra, pensando que un ladrón no entraría solo para hacer eso. Corre a ver quién es y se da cuenta de que es su padre, quien ha recuperado el talento para tocar el piano. En medio de esto aparece César, quien sale enérgicamente de su cuarto para ver a Will con Charles, ambos contentos. Will dice que traerá más dosis e informará al laboratorio, opinando que Charles no necesitará más de una dosis al mes. Will comenta que debe sacar muestras para llevar al laboratorio, y el señor se emociona al pensar que podría estar curado, preguntando por César. Mientras tanto, el chimpancé está en la casa de sus vecinos, buscando una bicicleta para jugar. Cuando la niña de la casa lo ve, se asusta y llama a su padre, quien lo expulsa a golpes. Will llega para evitar un conflicto y le dice a César que no salga de la casa. Mientras lo lleva de vuelta, ve dónde lo golpearon y lo lleva a una veterinaria llamada Caroline para que lo cure. Caroline muestra un interés genuino en la relación entre el chimpancé y el chico. César comienza a hacer un lenguaje de señas y Caroline pregunta su significado. Will comenta que le está pidiendo que la invite a cenar, lo que parece no desagradar a Caroline. En la casa de Will, él le muestra su cuarto a la mujer, y mientras el chimpancé se ve emocionado, Caroline menciona que es un lugar adecuado para César, pero sugiere dejarlo libre, ya que pronto se convertirá en un chimpancé adulto. Caroline admite que les teme a los chimpancés, pero también le interesan. Will le asegura que César nunca ha herido a nadie, y este comienza a jugar en la cama con Will, lo que Caroline encuentra adorable y gracioso. Sugiere llevarlo a la naturaleza para que experimente la libertad, una idea que Will considera acertada y sugiere un lugar cerca del puente de San Francisco. Cuando llegan a la reserva, César se mete en el sitio y comienza a correr, pidiendo permiso a Will antes de hacerlo. Se interna entre los árboles y Caroline y Will lo ven feliz moviéndose en el lugar. Encuentra un gran árbol y lo motivan a treparlo, adaptándose rápidamente al entorno. Ahora vamos a saltar 5 años al futuro. César disfruta explorando los altos árboles y contemplando San Francisco desde las alturas, mientras
Mientras tanto, Will y Caroline pasan tiempo juntos, aunque César muestra algo de celos al compartir la atención de Will. En tono de broma, interrumpe su momento, pero todo es en buen plan. Un día de regreso a casa, César se enfrenta a un perro que ladra y lo calla con un cuchillo intimidante. Sin embargo, al notar las correas del perro, pregunta si es una mascota. Will lo calma, explicándole que él es como su padre. El escepticismo de César lleva a Will a llevarlo al laboratorio donde lo encontraron. Además de contarle la trágica historia de la muerte de su madre y cómo terminó bajo su cuidado, le explica el propósito de la droga que usaron en la madre de César y cómo esto se heredó a él. La novia de Will escucha todo y no parece muy contenta por la revelación. Mientras tanto, en casa, Will comparte sus razones para salvar a César con Caroline, sin saber aún sobre las habilidades extraordinarias de César. Explica que la medicina que creó estaba destinada a reparar células cerebrales, pero en el caso de César, provocó un desarrollo cerebral excepcional. Mientras tanto, César escucha en secreto desde el ático, perturbado por lo que descubre sobre su origen. A la mañana siguiente rechaza el desayuno, aún afectado por lo que ha escuchado. Mientras Charles lucha con los efectos de su Alzheimer, César lo ayuda, mostrando su preocupación compartida con Will. Cuando Will analiza la sangre de Charles, descubre que su cuerpo ha desarrollado anticuerpos contra la cura. Mientras tanto, Charles, desorientado, sale de su casa y observa el auto, por lo que se dispone a conducir. Al salir, hace sonar la campana de la reja, que César escucha. Luego, Charles se mete al auto y acomoda los espejos. Aunque parece seguir desorientado, arranca el auto y sin saber qué hacer, choca con el frente y la parte trasera de otros vehículos, lo que espanta a los vecinos. Uno de los dueños de los autos afectados decide detener a Charles para evitar más problemas. César escucha los sonidos y decide intervenir. El hombre saca a Charles del auto y amenaza con llamar a la policía, insultándolo y gritándole. Charles parece muy preocupado y confundido. César, incapaz de controlar sus impulsos, sale de su cuarto y ataca al hombre. Este se defiende con una tapa de metal, pero César lo persigue con agilidad y lo golpea, llegando a morderle la mano y arrancarle un dedo. Los vecinos se asustan y César se da cuenta del daño que ha causado, acercándose a Charles en busca de consuelo. Luego, las autoridades de control animal se llevan a César para encerrarlo. Sin embargo, Will llega a tiempo e intenta explicar la situación, pero los encargados son muy rígidos. El jefe del lugar le indica a su compañero que los deje, por lo que sueltan a César y Will le agradece. Will trata de ayudar a César para que ingrese al sitio, tratándolo con cautela y asegurándole que la pasará bien. Pronto César entra al interior de un santuario de primates dirigido por John London, su hijo Dodge y otro cuidador llamado Rodney. Aunque Will está preocupado por la falta de socialización de César con otros de su especie, London confía en que se adaptará bien. Al principio, César parece contento con su nuevo y amplio entorno, pero su felicidad se convierte en angustia cuando se da cuenta de que lo han dejado atrás. A pesar de sus súplicas para volver a casa, Will solo puede ofrecer consuelo. Una vez que Will y Caroline se van, Dodge se lleva a César a una jaula donde se encuentra con otros primates, cuya angustia resuena a su alrededor mientras Dodge dice que ese sitio es como un manicomio. De regreso a casa, Will intenta apelar por la liberación de César, pero se enfrenta con duros obstáculos burocráticos. Discute con un empleado que no le da respuestas y le advierte que debería estar agradecido de que César no haya sido sacrificado. En casa, la condición de Charles empeora y cae en periodos de confusión y melancolía, extrañando a César. Después de pruebas, Will confirma sus peores temores. Los efectos de las drogas han desaparecido y el Alzheimer de Charles avanza rápidamente. Ante la posibilidad de perder tanto a César como a su padre, Will se ve obligado a perfeccionar aún más el virus. Para convencer a Steven de reanudar la investigación, Will confiesa que le administró el medicamento a Charles y obtuvo resultados notables. Steven ve una oportunidad lucrativa y da luz verde para desarrollar el ALZ-113, una evolución del virus anterior. Mientras tanto, en el santuario de primates, César soporta condiciones terribles y recibe comida desagradable. Asqueado, arroja la comida a Dodge, quien responde con un rocío de agua. Una vez que Dodge se va, César se retira a un rincón de su jaula y dibuja en la pared una ventana del ático de su casa anterior como consuelo. De vuelta en la casa de la hermana de Jane, traen primates para probar el virus actualizado. Will elige a Koba, un chimpancé entrenado para pedir comida, como el primero en ser probado. Sin embargo, las cosas salen mal cuando Koba, aterrorizado, sin querer le quita la máscara a Franklin, exponiéndolo al gas ALZ-113. Mientras tanto, César sigue en el santuario y, cansado de escuchar los gritos de Dodge para que salgan al santuario público, decide salir. Se encuentra con muchos de sus compañeros, quienes estaban haciendo monerías, pero al notarlo, se quedan secos y en silencio. Un gorila enjaulado se da vuelta para averiguar qué causó ese repentino cambio en el ambiente y comienza a gritar, pero afortunadamente se queda dentro de su jaula. Luego, Rocket, el chimpancé alfa, se acerca a César y comienza a analizarlo. Acto seguido le quita la ropa que lleva puesta y se vuelve violento. César intenta escapar, pero Rocket lo detiene fácilmente y comienza a golpearlo ferozmente. César intenta escapar por los árboles, pero
pronto sería atrapado y cae al suelo, donde Rocket continúa dándole una paliza. Dodge interviene usando dardos tranquilizantes y seda a ambos primates. Mientras tanto, en el laboratorio, Steven se alegra al ver a Koba deletrear su nombre y se lo informa a Will, quien rápidamente comienza a realizar análisis para evaluar sus progresos. Sin embargo, no se da cuenta de que su compañero de experimentos, Franklin, parece estar mostrando síntomas peligrosos debido a la exposición al virus. Al mismo tiempo, en el santuario, un orangután llamado Maurice se comunica con César a través del lenguaje de signos, sorprendiéndolo. Maurice le cuenta que trabajó en el circo. Sin embargo, la conversación se interrumpe cuando ambos ven cómo atrapan a uno de los primates enjaulados para llevarlo a un laboratorio. Maurice advierte a César que tenga cuidado, ya que en el santuario no les gustan los chimpancés inteligentes. Cuando Will y Caroline visitan a César, este expresa su dolor en lenguaje de señas. Will se enfrenta a Dodge, pero Langdon interviene para evitar un conflicto. Sin embargo, Will intenta sacar a César del santuario, pero Langdon le recuerda que necesita una orden judicial. Will se acerca a su amigo diciéndole que no puede sacarlo todavía, pero que hará lo imposible para conseguirlo. Sin embargo, César se siente traicionado y enojado, por lo que cuando regresa a su jaula, destruye su dibujo en la pared. Después de esto, sale al recinto y comienza a explorar. Pronto se sube a la parte más alta y descubre una escalera que lleva a un tragaluz, desde donde observa a Buck, un gorila que nunca sale de su jaula. Al ver la ciudad desde el tragaluz, César anhela la libertad. En cierta noche, Dodge lleva a unas invitadas al recinto, presentándolo como su zoológico personal. Las mujeres se sienten cautivadas por algunos primates y asustadas por otros, como Morris, quien es bastante grande. Sin embargo, las mujeres se aburren pronto y Dodge, para mantenerlas interesadas, saca su picana eléctrica y golpea las jaulas, provocando el alboroto de los primates. Uno de los compañeros de Dodge le advierte que no debe hacer eso, pero este lo amenaza con la picana eléctrica si se entromete. Luego se da cuenta de que es hora de ir a otro sitio y se dispone a marcharse con las chicas. César nota que uno de los amigos de Dodge tiene una navaja, y cuando se acerca, César lo somete desde la jaula y le quita la navaja cuando Dodge interviene. César abre la puerta de la jaula con la navaja y libera a Buck, el gorila, quien al principio teme salir de su entorno, pero termina por hacerlo y se emociona. Luego se comunica con César y ambos hacen una alianza. Despiertan a Rocket, quien se dirige al patio donde César lo ataca. Rocket cede su posición de alfa en la manada al ver que Buck está del lado de César, lo que es presenciado por todos los chimpancés. De vuelta en la casa, Will intenta darle el nuevo virus evolucionado a Charles, pero él se niega. Mientras comparten un momento tierno tomados de la mano mientras duermen, Charles fallece, dejando a Will en duelo. Después del funeral, Will encuentra una foto de él con César, lo que despierta su remordimiento. Sin embargo, Caroline sugiere que es hora de aceptar lo que no se puede cambiar. Luego de esto, Will descubre que Steven aceleró los ensayos del nuevo virus mutado. Le advierte sobre los posibles efectos secundarios en humanos. Entonces Steve le recuerda a Will que él mismo le dio una droga experimental a su propio padre, dejándolo perplejo. Viendo la dirección que está tomando Steven, Will decide renunciar. Mientras tanto, Franklin empeora su condición y visita la casa de Will en busca de ayuda. Al no obtener respuesta, decide golpear varias veces y decide entrar por la puerta de la cocina. Sin embargo, al encontrarla cerrada y no hallar a Will, decide irse. En el proceso se encuentra con Hansiker, quien le cuestiona su presencia allí. Franklin solo estornuda sangre y mancha la camisa del vecino de Will. Mientras tanto, este se encuentra yendo al santuario para liberar a César de manera poco convencional, cosa que London acepta sin dudar. Will es llevado a las jaulas donde se disponen a liberar a César. Sin embargo, cuando está a punto de salir, observa a su amigo Maurice y decide quedarse adentro, cerrando la puerta nuevamente, sorprendiendo a Will. London comenta que parece que César prefiere quedarse con los de su especie, lo que hace sonreír maliciosamente a Dodge. Mientras ambos se retiran, Will observa perplejo a César, quien oculta sus ojos brillantes por la tristeza, pero los otros primates lo animan a seguir. Por la noche, César comienza a planificar el escape, pero primero debe asegurarse de la lealtad de Rocket. Lo compra con unas galletas, lo libera y le indica que comparta el resto, lo que Rocket hace y motiva al resto de los chimpancés. Después, Maurice se acerca a César y le pregunta por qué las galletas. Él responde que un solo mono es débil como una ramita, pero muchos juntos son casi invencibles, y por eso compartió los suministros para generar una alianza. Sin embargo, los chimpancés comienzan a pelear entre ellos, lo que lleva a Dodge a sonar una alarma para detenerlos. Maurice menciona que todo esfuerzo será inútil, ya que los chimpancés son tontos. En medio de esto, Rodney es regañado por dejar la manguera del agua abierta en el patio trasero. Corre hasta allí, dejando accidentalmente que César vea la contraseña de la puerta. Por la noche, César escapa por allí y llega a la cima del edificio, donde desafortunadamente tropieza y hace ruido. Dodge sale a ver, pero no encuentra nada. César aprovecha ese momento para escapar del terreno. Luego llega a la casa de Will, donde primero visita a su amigo, que está durmiendo tranquilamente junto a Caroline. Luego se dirige al desván, donde encuentra la heladera con todas las muestras del nuevo virus evolucionado. Pronto toca los frascos y entiende cómo funcionan.
Con esto César se va de allí, pisando autos, activando alarmas y columpiándose por los árboles. Luego de esto, César regresa al santuario y utiliza los envases para lanzar el virus en forma de gas, envolviendo cada jaula con este gas que hace inteligentes a todos los primates. Al día siguiente Dodge aparece y los despierta con violencia, pero César estaba esperando despierto, ya que no había dormido nada. Cuando todos los primates salen fuera, César es el primero en hacerlo y espera en la entrada del recinto grande, donde se encuentra con Rocket, quien parece comprender las intenciones de César y lo saluda, al igual que el resto de los primates que vienen detrás, incluido Maurice. Por otro lado, en la televisión se anuncia un exitoso despegue hacia Marte, donde podrán tener una fuente sustentable de agua. Sin embargo, esta noticia es ignorada por Dodge y Rodney, quienes discuten por unas galletas, las mismas que César repartió hace un par de noches con sus aliados. Luego aparece London, quien les dice que saldrá un rato y los deja a cargo. Al ingresar a su oficina y tener una vista clara del recinto, observan cómo todos los primates están reunidos alrededor de César y Maurice, pero cuando se dan cuenta, se dispersan dejándolo intrigado. Paralelamente, la fabricación en masa del virus ALZ-113, el evolucionado, parece que generará un efecto mariposa gigante en el futuro, todo por culpa de Steven, quien ignoró las advertencias de detener la fabricación debido a las posibles complicaciones para los humanos. Mientras tanto, Franklin, quien fue expuesto a ese virus, es encontrado muerto en su cama, cubierto de sangre. De vuelta, mientras tanto, en el santuario, Dodge organiza a los chimpancés para que regresen a sus jaulas, lo cual hacen todos excepto César, quien sigue en el recinto desafiante. Dodge ingresa con un palo para hacerlo regresar, pero César no parece querer dar marcha atrás, mientras el resto de primates se acerca para ver. Además, Rodney decide sacar el rifle con los proyectiles tranquilizantes por si las cosas se complican, así que sabiendo que tiene respaldo, Dodge ataca con su palo, pero obviamente César se defiende y lo termina por asustar cuando le dice que no regresará a la jaula. Esto incluso desconcierta a los chimpancés, que están viendo todo, y distrae a Rodney, quien baja el arma por la impresión, además de darse cuenta de que sin querer jaló el gatillo y durmió a Dodge. Seguidamente César arenga a sus aliados para empezar una revuelta, mientras que Rodney suelta el arma y corre hacia algún lado. Luego libera a todos sus aliados primates, e incluso Rocket lo ve con más respeto tras ver cómo venció a Dodge. Rodney ingresa al cuarto de las jaulas, pero sus temores se confirman al ver a todos los chimpancés sueltos, quienes lo atacan cuando intenta escapar. Sin embargo, César lo defiende y solo lo encierran en una de las jaulas. En medio de esto, Dodge despierta e intenta usar la picaña eléctrica, pero César se acerca desafiante. Cuando Dodge activa su arma, él usa la manguera y le lanza agua, dejando al sujeto tieso debido a la descarga que se provocó a sí mismo. Luego de esto, César se da cuenta de que uno de sus aliados no está, así que decide ir a buscarlo. Así que, ya sin nadie que los detenga, los primates se dividen en dos grupos, uno por un lado los que están liderados por César y por el otro los que serán guiados por Buck, quien sale de su celda y toma el comando de su escuadrón. De esta forma, los chimpancés, ahora inteligentes, escapan del santuario. Por su parte, Will se percata de que alguien entró al cuarto de César, así que le pregunta a Caroline si fue ella, pero la mujer dice que no, lo que naturalmente genera dudas en el hombre. Decide llamar al santuario, pero no responden. Mientras Will se acerca al lugar en su coche, se puede ver que César y los demás se mueven por el predio, así que pronto da la orden de moverse en dos grupos. Cuando ingresan al santuario, lo ven hecho un desastre y se asustan un poco al ver a Dodge sin vida, además de que Will encuentra el recipiente donde estaba el virus evolucionado. Al mismo tiempo, Caroline encuentra a Rodney en una de las jaulas, así que llama a Will, quien se acerca y pronto ve cómo el sujeto está completamente traumatizado. Al preguntarle qué pasó, él solo acierta a decir que el mono habló y comandó la liberación de los primates, lo que deja perplejo a Will. Posteriormente se anuncia en los periódicos que un grupo numeroso de primates escapó de un santuario, lo que no preocupa a la gente. Sin embargo, pronto son testigos de cómo los árboles comienzan a perder hojas, y al mirar hacia arriba, ven cómo los chimpancés se mueven a toda velocidad. Mientras tanto, London llega al santuario y se sorprende al ver las imágenes de la cámara de seguridad. Observa cómo César se enfrenta a Dodge y lo derrota en un duelo de ingenio. Will y Caroline se suben a su coche, ya que él sabe a dónde se dirigen. Mientras tanto, la policía anuncia que ha ocurrido una fuga en el recinto y solicita refuerzos para hacer frente a la situación. César lidera a sus aliados hasta el laboratorio donde experimentaron con su madre y crearon el virus. Las personas del lugar deciden escapar antes de ser atacadas por los animales, lo que le da vía libre a César para liberar a todos los chimpancés que estaban siendo utilizados como experimentos, entre ellos Koba, quien se va por su cuenta. Mientras tanto, Steven va a su oficina otro día, pero en el camino recibe una llamada informándole de la muerte de Franklin, aparentemente debido al virus ALZ-113, que afecta a los humanos de manera diferente que a los simios. En la autopista se pueden ver señales con el mismo símbolo que César había dibujado anteriormente, dejando claro su objetivo de conquistar la ciudad. Cuando Steven llega a la compañía, se encuentra con todo hecho un desastre y al mirar hacia arriba se encuentra con todos los primates, quienes al verlo correr obviamente lo persiguen. Aprovecha que la policía está cerca en un helicóptero y decide huir. Mientras tanto, en el zoológico, unas personas están observando a los simios,
pero la guía les advierte que tengan cuidado. Sin embargo, la advertencia es interrumpida por Buck y sus aliados, quienes rápidamente ahuyentan a las personas y se disponen a liberar a los primates encerrados, logrando hacerlo rápidamente debido a su alta inteligencia. Por otro lado, Steven observa todo desde arriba y da instrucciones a los policías, mencionando que esos simios son más inteligentes que el resto, por lo que deben ordenar acabar con su líder para detener todo el alboroto en la ciudad. Entonces, alguien del control de animales llega con un camión y agarra a uno de los primates, pero pronto es atacado por los aliados de César, quienes bajan con sus palos y destrozan todo el vehículo, liberando a su camarada, y viendo cómo el sujeto del control de animales se va corriendo. Seguidamente, todos los simios avanzan sobre los edificios y atraviesan varios, incluida una oficina donde la gente comienza a temer, sin saber lo que se avecina. Pronto aparecen los coches de policía listos para detenerlos, pero Maurice y Buck unen fuerzas para derribarlos, usando las tapas de las alcantarillas, lo que provoca que los coches choquen. Esto les da vía libre a los primates para moverse con facilidad por la ciudad, utilizando los cables de las calles para hacerlo. Pronto César y sus aliados se suben a un tranvía y se dirigen al puente de San Francisco, o más bien al bosque que se encuentra en sus alrededores. La gente observa cómo los primates avanzan con velocidad sobre sus coches, lo que los asusta. Mientras tanto, Caroline observa todo desde la distancia junto a Will, y pronto concluyen que los primates se dirigen al bosque de secuoyas. Por otro lado, Steven y los oficiales observan desde un helicóptero, mientras los simios se dirigen hacia el norte, por lo que pronto se disponen a usar la caballería para hacerlos retroceder. Entonces, todos los policías con armas cargadas se preparan para recibir a los simios, pero no pueden ver nada debido a la neblina que comienza a salir del lago. En ese momento, Will llega al sitio y trata de convencer a los reclutas de que no disparen, pero no lo escuchan. Por el contrario, le dicen que en ese momento están en plena evacuación del puente y que no hay otra prioridad más importante que esa. Mientras César avanza con sus aliados, se da cuenta de que algo anda mal y pronto ve a los guardias uniformados y reforzados, además de notar las luces de las miras, por lo que les ordena a sus camaradas que se detengan y suban por el puente, mientras que los orangutanes reciben la orden de llegar desde abajo, cosa que aceptan hacer y avanzan sin problemas. Al ver todo el alboroto, Will siente la necesidad de ir a buscar a César, así que corre hasta allí, pero los policías le impiden el paso. Entonces su novia lo besa y le desea suerte, creando una distracción para que Will pueda meterse en el centro del conflicto. Mientras tanto, César avanza con determinación, pero la caballería llega y comienza a perseguirlos. Will debe ocultarse tras un auto, mientras que algunos primates son heridos con las macanas de los reclutas. Sin embargo, Buck no se deja doblegar y pronto derriba a uno de los policías, pero antes de poder quitarle la vida, César interviene y le dice que no lo haga. Buck lo suelta y se va, no sin antes gruñirle. Por otro lado, los simios siguen subiendo por las cuerdas del puente, aunque son pocos y algunos de ellos son derribados por francotiradores desde los helicópteros. Aunque no logran localizar a todos, es comprensible, dado que la mayoría avanza rápidamente por debajo del puente. Mientras tanto, César y sus aliados más grandes avanzan en el frente, utilizando un autobús como escudo. Los encargados de mover dicho vehículo son Buck y los demás gorilas, quienes unen sus fuerzas para seguir adelante. Los policías comienzan a escuchar un sonido metálico que cada vez se hace más fuerte, pero no pueden identificarlo debido a la neblina. Pronto descubren la fuente del ruido y comienzan a disparar, hasta que el autobús se detiene. En ese momento aparece César montando un caballo y da la señal a todo su ejército para que ataquen. Los chimpancés que estaban en las cuerdas del puente saltan y atacan desde arriba, mientras que los orangutanes y los demás lo hacen desde abajo, acorralando al batallón enemigo. Tras dejar fuera de combate a varios policías y arrojar a otros desde el puente, César ordena la retirada hacia el bosque. Mientras tanto, observa cómo los demás policías huyen al escuchar los rugidos del gorila. Por su parte, Will se acerca a César, pero en ese momento aparece un helicóptero con un policía que porta una ametralladora y sin dudarlo lanza disparos de manera descontrolada, pareciendo completamente fuera de sí, lo que hace que todos los primates se escondan detrás de los coches. Sin embargo, Steven identifica al líder y ordena concentrarse en él, pero desafortunadamente otro chimpancé ataca a los policías con armas improvisadas, usando una cadena. Cuando este es derribado, uno de los gorilas, Bob, salta hacia el helicóptero y logra alcanzarlo. Sin vacilar, ataca a todos los ocupantes, lo que provoca una gran explosión cuando la nave choca con el puente. En ese momento, César corre para salvar a su aliado, sacándolo de entre los escombros. Sin embargo, se da cuenta de que no podrá hacer nada para ayudarlo, ya que tiene varias heridas de bala en lugares críticos. Ambos se despiden porque hicieron historia, y César le cierra los ojos antes de partir. Mientras tanto, escucha a Steven pidiendo ayuda, ya que está colgando literalmente de un hilo, y si este se corta, caerá al agua y no sobrevivirá a la caída. A pesar de la situación, César decide no intervenir y dejar que se las arregle solo. Sin embargo, en ese momento aparece Koba, quien obviamente decide vengarse por los experimentos que sufrió, y hace que Steven caiga al vacío perdiendo la vida. Tras estos eventos, los primates ya no tienen más obstáculos y cruzan el puente hasta llegar al bosque. Will corre para encontrarse con César y se adentra en el denso follaje, donde es capturado por Koba, quien claramente no parece tener las mejores intenciones. En ese momento, César aparece y defiende a su amigo, logrando que Koba retroceda. Will intenta hablar con su viejo amigo,
calmarlo y convencerlo de regresar a casa, pero César lo abraza y le dice que ya está en casa, palabras que sorprenden y dejan perplejo a Will. Finalmente acepta la decisión de César y le indica que se vaya. César se reúne entonces con sus camaradas, quienes lo reciben como su líder. Incluso Will reconoce su crecimiento. César, desde el gran árbol de siempre, observa el imponente puente de San Francisco como un conquistador, después de haber logrado la libertad de los suyos, finalizando así con la primera película. Todo continúa con El planeta de los simios 2, Confrontación. Se nos relata cómo el mundo se ve afectado por el virus ALZ-113, que se cree que tuvo su origen en un laboratorio en San Francisco. Inicialmente se buscaba una cura para el Alzheimer, por lo que se realizaron pruebas en simios. Sin embargo, esto solo provocó reacciones adversas, volviendo a los primates agresivos y afectando gravemente a los humanos. Se estima que en 8 meses el virus podría haber infectado de 5 a 150 millones de personas, con una tasa de supervivencia de 1 en 500, lo que llevó a que se lo llamara la gripe simia. Todo esto desencadenó el caos en el planeta, con gobiernos perdiendo el control de sus territorios y una creciente tensión. Han pasado más de 10 años desde entonces y podemos ver a César más fuerte que nunca. En medio de una cacería, uno de sus aliados le indica en lenguaje de señas que las presas están cerca. El grupo avanza por los árboles y se revela que César tiene un hijo, quien se une al plan de caza. Juntos logran cazar algunos ciervos usando armas rudimentarias pero efectivas. Después de la caza, Koba detecta algo y se pone en alerta, mientras César y sus aliados intentan someter a una presa para cenar. En ese momento aparece un intruso, un oso gigante dispuesto a atacar. Los primates enfrentan varios problemas con la criatura, pero Koba aparece y con una estocada en el cuello derriba al monstruo, sorprendiendo a sus aliados. César le agradece sinceramente. César se acerca a su hijo y le aconseja que piense antes de actuar, aunque el chico parece no querer escuchar. De regreso a la base, montan a caballo y el hijo de César se compara con él, notando que tiene heridas de la batalla con el oso. En la base, Koba consuela al hijo de César, llamado Ojos Azules, diciéndole que no se sienta mal por sus heridas, ya que las cicatrices lo harán más fuerte. Mientras tanto, Maurice coordina y enseña a los primates el conocimiento esencial de que un simio no debe matar a otro simio, afirmando que juntos son más fuertes. Se muestra cómo han creado una sociedad primitiva con casas, jerarquías y han dominado el fuego, además de crear armas rudimentarias. Seguidamente, mientras César llevaba a cabo sus responsabilidades como líder, con una baja aprobación entre la población, le informan que su hijo está a punto de nacer. Corre hasta el lugar donde se encuentra su esposa, quien lo recibe con la mano y le muestra al niño. César invita a Ojos Azules a acercarse para conocerlo. Después de este encuentro, César habla con Maurice, quien lo felicita por tener otro hijo, lo cual llena de orgullo a César. Maurice menciona que no pensó que llegarían tan lejos con la sociedad de primates en el bosque. Luego, Maurice expresa que todo parece muy lejano y le pregunta a César si todavía piensa en los humanos, a lo que él responde que a veces, algo que Maurice no comprende completamente debido a que él no los conoció tanto como César. César afirma que, buena o mala, la humanidad se destruyó sola. Maurice plantea que los simios también se pelean, pero César diferencia esto diciendo que son una familia, lo cual su amigo acepta. A pesar de ello, Maurice duda de si todos los humanos realmente se han extinguido, ya que solo han pasado 10 inviernos, pero César está seguro de que no han tenido rastro alguno de ellos en ese tiempo. Después, Ash y Ojos Azules salen a pescar y conversan sobre cómo podrían haber vencido al oso, lo que molesta a Ash. Al regresar a casa, se encuentran con un humano en el bosque, quien se asusta y saca un arma. Ash muestra sus dientes preparado para defenderse, pero poco puede hacer contra un arma de fuego. El disparo se escucha en todo el bosque, despertando a César. César reúne a todos y los lleva al lugar del problema, mientras el humano observa cómo Ojos Azules intenta calmar la situación. Los amigos del hombre con la pistola aparecen, mencionando que él disparó. La charla es interrumpida por la llegada de la manada, y los humanos apuntan con sus armas, aunque están en clara desventaja numérica. César toma la iniciativa y se posiciona en lo más alto, donde Rocket le informa que han disparado a Ash, su hijo. A pesar de la situación tensa, César pide calma. El líder de los humanos, llamado Malcolm, les dice que no quiere hacer daño. Sus hijos, amigos y el resto del grupo cuestionan por qué trata de comunicarse con los simios, pero Malcolm les asegura que claramente no son simios comunes. Les pide que bajen las armas, algo que César acepta como un gesto de cooperación. Por lo tanto, pronto les ordena a todos que se alejen hablando en idioma humano, lo que sorprende al grupo de Malcolm. Observan cómo César se acerca a ellos de manera imponente pero no agresiva, aunque igualmente los hace retroceder. Acto seguido les grita que se vayan de nuevo en idioma humano, y no es el único, ya que varios más logran decir lo mismo con sus palabras, además de intimidarlos, lo que hace que Malcolm y los demás se vayan corriendo. Sin embargo, César no es ingenuo, ya que hace mucho que no hay humanos cerca, por lo que deben estar planeando algo, así que envía a Koba y a su equipo a seguir a Malcolm y los demás. Mientras tanto, Maurice recoge una bolsa que los visitantes dejaron al escapar y se la entrega a César. Al mismo tiempo, el antes mencionado atraviesa el puente de San Francisco y llega a la base, donde se encuentra con un sujeto de anteojos llamado Dreyfus, quien sería su líder. Le informa que la presa sigue intacta
contacta y podrá generar energía para la base de cuarentena en una semana. Sin embargo, le menciona que ha descubierto un problema y lo invita a subir al coche. Mientras viajan, el hombre que disparó menciona que lo hizo porque se asustó y no sabía qué hacer en esa situación, mientras que Malcolm y los demás le informan a Dreyfus que los simios hablaron, pero él no les cree. Está más preocupado por la presa y su generación de energía, así como por la posibilidad de contagiarse de la gripe simia. Sin embargo, una amiga de Malcolm comenta que son inmunes, o de lo contrario ya se habrían infectado hace mucho. El hombre que disparó, llamado Carver, está preocupado porque sospecha que los dejaron ir para seguirlos, y ahora que saben de ellos, los matarán. A pesar de que Malcolm destaca que César habló, Dreyfus les advierte que no deben contarle nada de esto a la gente de la colonia, para evitar el pánico. Cuando llegan a la colina ven que el sitio está lleno de actividad, y los viejos edificios de la ciudad son evidentes. Mientras Malcolm avanza con su grupo, Koba y su equipo observan desde los techos, sorprendidos por la gran cantidad de humanos en el lugar. Koba regresa para informar sobre esto, y pronto César y los demás discuten sobre qué hacer. Concluyen que deben atacar antes que ellos, pero Maurice pide calma y muestra un cuaderno que estaba en la bolsa que los humanos soltaron. Explica que no pueden actuar precipitadamente, ya que no saben cuántos humanos son, ni por qué vinieron, ni si tienen más armas. Koba discute con Rocket, mencionando que Ash casi muere por aquel disparo y afirmando que deben atacar. Sin embargo, Rocket se mantiene firme en seguir a César, aunque no todos piensan igual, ya que otros creen que la mejor opción es atacar antes de ser atacados. César interviene y dice que no deben ir a la guerra, ya que podrían perder todo lo que han construido: hogar, familia y futuro. Esto hace reflexionar a los presentes, pero César decide que tomará una decisión por la mañana. Se retira y Koba se acerca para hablar en privado, mencionando que los humanos lo cortaron, experimentaron y torturaron, pero César lo liberó y seguirá sus decisiones, aunque insiste en demostrar fuerza. César acepta y se estrechan la mano en señal de acuerdo. Al día siguiente todos se dirigen hacia la colonia, algunos avanzando por los techos y otros a caballo, cada grupo liderado por César. Se acercan a la base donde pronto suenan las alarmas, sorprendiendo a Dreyfus cuando va a investigar, quien le dice a Malcolm que claramente son muchos más de los 80 simios que había mencionado. Malcolm sale del lugar y se encuentra cara a cara con César, lo que sorprende a todos. Sin embargo, esto permite al líder de los primates hablar y decir claramente que no quieren una guerra, pero que están dispuestos a luchar si es necesario. Luego pide que les entreguen la bolsa que dejaron, perteneciente a Ellie, una de las integrantes del grupo de Malcolm. Después, César declara que los humanos no pasarán a su territorio y los simios no pasarán al de ellos, y se retira. Koba lanza una mirada feroz a los humanos. Cuando los primates se retiran, los humanos se alteran mucho. Dreyfus da un discurso donde les dice que los entiende, que está asustado como todos, pero les asegura que todos son inmunes al virus del simio, de lo contrario no estarían vivos. Les recuerda que aún tienen las armas que dejaron las fuerzas de seguridad, dándoles una ventaja. Asegura que encontrarán una solución, ya que necesitan que la presa genere energía para saber si hay otros humanos sobrevivientes y reconstruir lo que una vez tuvieron. Después del discurso, Dreyfus se reúne con Malcolm y le dice que no les queda más opción que luchar contra los simios, ya que necesitan la energía de la represa para sobrevivir al invierno y otras dificultades. Malcolm sugiere hablar con el líder de los primates, mostrándole el bolso. Dreyfus decide ir a Fort Point para revisar el arsenal y encontrar una solución. Si no regresa en 3 días con la solución, o si no regresa en absoluto, avanzará contra los simios. Malcolm prepara su equipaje para el viaje y duda si llevar el arma. En ese momento Ellie aparece y quiere acompañarlo, abrazándolo. Él le dice que debe quedarse para cuidar a Alexander, su hijo. Sin embargo, el chico quiere ir también, así que la familia parte hacia allí acompañados por Carver. Cuando llegan a la entrada, él les pide que lo esperen 2 horas, afirmando que si no vuelve se vayan sin él. Luego de caminar por el sitio, llega a la entrada donde no tarda en encontrarse con un gorila, de hecho con varios, los cuales lo rodean. Malcolm se rinde de inmediato y es llevado por ellos hasta César. Entonces lo hacen arrodillarse varias veces y Malcolm le pide a César que no lo mate, ya que quiere mostrarle algo. Sin embargo, uno de los simios dice con palabras que el humano está mintiendo, pero este lo niega y suplica que lo dejen mostrarles la presa. Afortunadamente, César le dice que lo guíe hasta allí, así que ingresan al interior de la construcción. Malcolm explica que la energía nuclear se les agotó y ahora sobreviven con combustibles fósiles, los cuales están a punto de acabarse. Sin embargo, con la presa podrían recuperar una cierta normalidad. Pronto, Malcolm se da cuenta de que César lo entiende completamente y le asegura que no planean quitarle su hogar, solo quieren trabajar en la presa. Sin embargo, menciona que vino acompañado, lo que hace que Koba se ponga violento. Malcolm se mantiene honesto y acepta las condiciones que pidan. Van hasta allí y él les pide a Carver y los demás que entreguen las armas, ya que esa es una condición para quedarse a trabajar. Por la noche, en la base, Koba le dice a César que no deberían aceptarlo, ya que con energía serán más fuertes, lo cual es un buen punto. Sin embargo, César sabe que si les impiden el paso, comenzará una guerra. Además, hasta el momento Malcolm y los demás han mostrado sumisión a pesar de tener la capacidad de atacar. Aún así, Koba sigue argumentando, mencionando que ahora tienen la oportunidad de vencerlos ya que están débiles, pero César se niega a dejar
dejar que alguien de su grupo pierda la vida en una guerra que podría evitarse cooperando. Afirma que permitirán que hagan su trabajo humano. Koba se enfurece y menciona que sus cicatrices y los experimentos que sufrió fueron resultado del trabajo humano, lo que comenta de forma desafiante. César decide tomar su papel de líder, lo que hace que Koba retroceda y acepte la decisión. En medio de esto, Ojos Azules comenta a César que Koba dice que los simios deben odiar a los humanos, y César responde diciendo que Koba solo aprendió a odiar, afirmando que eso fue lo único que aprendió de los humanos. Mientras tanto, Malcolm se ve preocupado, así que Ellie se acerca para consolarlo, y pronto hablan sobre cómo quieren proteger a Alexander. Luego se reúnen alrededor de la fogata y comentan que temen a los simios, ya que, a diferencia de ellos, pueden sobrevivir en condiciones extremas sin problemas, lo que los hace muy fuertes en un contexto tan complicado. Garber expresa su odio hacia los simios, culpándolos por la muerte de humanos, pero Ellie le recuerda que los primates fueron solo sujetos de pruebas y que el virus se originó en un laboratorio, por lo que los simios no tuvieron ninguna culpa. Garber intenta mencionar la muerte de la hija de Ellie, pero Malcolm lo calla. Por su parte, César se acerca a dormir con la madre de sus hijos y le comenta que parece estar enferma, pero ella le asegura que solo necesita descansar y ambos se quedan dormidos. Al día siguiente, Alexander se despierta sobresaltado al ver a Maurice mirándolo y se sorprende aún más al notar la gran cantidad de simios afuera, quienes están allí para escoltarlos a la presa. César pregunta por Koba y le informan que sigue enfadado y se fue a cazar. Sin embargo, Koba está espiando a los humanos, ya que naturalmente no confía en ellos como César. Koba llega a Fort Point y observa cómo los humanos revisan el arsenal y lo prueban para asegurarse de que funcione. Él y su grupo se acercan al depósito, pero pronto son atrapados por unos sujetos que están a punto de disparar. Koba los entretiene actuando de forma curiosa, lo que hace que los hombres lo vean como inofensivo y lo saquen del depósito. Sin embargo, Koba les advierte a sus aliados sobre la gran cantidad de armas y municiones en el lugar, instándolos a avisarle a César. Mientras tanto, Malcolm y su equipo se disponen a reparar la presa. Él se mete en un sitio estrecho para despejar unas interferencias, pero queda atrapado por un derrumbe inesperado. Afortunadamente, César y sus aliados llegan a tiempo para sacarlo del hoyo. Después de sanar las heridas de los afectados, Malcolm agradece a César y su grupo por salvarlos y comenta que hay demasiadas rocas en la presa, lo que retrasará un poco la reparación. Durante este tiempo, el hijo de César se acerca a los humanos, quienes lo reciben amigablemente y lo consideran adorable. Sin embargo, cuando el niño se acerca a las pertenencias de Garber, este intenta apartarlo, lo que provoca un momento tenso. Garber llega a apuntar con una escopeta, pero César lo inmoviliza fácilmente y la situación se calma gracias a la intervención de Malcolm. Es entonces cuando él les dice que les había advertido que no permitiría armas. Naturalmente, Malcolm dice la verdad, él no lo sabía, pero César es severo y les apunta con la escopeta. Furioso, la arroja al río. Luego toma a su hijo y les ordena a todos los humanos que se vayan inmediatamente. Al regresar a la base, se entera de que la madre de sus hijos está muy enferma, por lo que se reúne con ella para confirmarlo. Mientras tanto, Malcolm y los demás empacan sus cosas y se preparan para irse. Sin embargo, Malcolm decide acercarse a César y pronto comprende la situación. Ellie, quien lo acompaña, se da cuenta de que Cornelia, la esposa de César, está enferma y sugiere que pueden curarla con medicamentos y antibióticos. A pesar de la desconfianza inicial, Malcolm asegura que pueden ayudar. César decide aceptar la ayuda al ver a Cornelia tan mal, pero les informa que les dará un día más para completar el trabajo en la presa, lo cual Malcolm considera insuficiente. César les dice que los simios los ayudarán, pero Ojos Azules se niega. Por otro lado, Garber es expulsado del grupo de exploración y encerrado en el auto hasta que terminen el trabajo. Mientras tanto, Koba regresa a la base y le dice a Ojos Azules que tiene noticias importantes que podrían afectar a la tribu. Le pregunta dónde está y el hijo le dice que está con los humanos, explicándole lo que sucedió hace un rato. Koba va hasta la presa, donde se encuentra con Alexander y está a punto de agredirlo, pero Malcolm lo protege con su cuerpo. Maurice aparece y evita que las cosas empeoren. Koba grita para que aparezca César, y cuando este llega, comienza una discusión. Koba acusa a César de preferir a los humanos sobre los simios e incluso sobre sus propios hijos. La situación se intensifica en una pelea que César gana recordando la regla principal: simio no mata a simio. Koba se disculpa al darse cuenta de que todos están del lado de César, aunque se nota herido internamente. Es evidente que Koba tiene razón al querer proteger a la tribu, dado su conocimiento del potencial destructivo de los humanos. De vuelta en la base, Koba habla con sus aliados sobre el hecho de que no pudieron informarles sobre las armas que poseen los humanos. Por otro lado, Ojos Azules se acerca a Koba, quien le advierte sobre el peligro que representa la presencia de los humanos para César, afirmando que mientras estén cerca, él podría perder la vida, por lo que le pide que lo proteja. Al día siguiente, Maurice se acerca al campamento de Malcolm y su familia, donde Alexander le regala un libro de cómics como gesto de agradecimiento. Los dos se sientan a leerlo juntos, lo que conmueve a Malcolm y Ellie. Mientras tanto, en Fort Point, los hombres continúan practicando con sus armas y se detienen para descansar. Koba aparece y hace muecas, acercándose a ellos amistosamente. Cuando muestra interés en el licor que están consumiendo, se lo ofrecen, pero no le gusta el sabor y lo escupe. Continúa entreteniéndolos y termina desarmándolos, eliminando
eliminando a uno y luego al otro con una sonrisa. Sus aliados revisan el almacén. Por otro lado, Malcolm y los demás finalizan la reparación de la presa y descubren una estación de servicio abandonada con luz, lo que los emociona. César se acerca a Malcolm y le felicita, expresando su esperanza de que las cosas en la ciudad también mejoren. Malcolm le asegura su confianza y le estrecha la mano. Mientras tanto, Carver se da cuenta de que Malcolm ha reparado la presa y lo felicita bromeando, fumando un cigarro. Sin embargo, es sorprendido y violentamente eliminado por Koba. Malcolm y Ellie son llevados por César a la base, donde descubren que la ciudad ahora tiene luz. Cornelia, junto con su hijo, está visiblemente mejor, gracias a la ayuda de Malcolm y Ellie. Ojos Azules se emociona y abraza a su madre. El momento se ve interrumpido cuando César ve a Koba con un arma, y este le dispara cerca del pecho, causando caos. Los aliados de Koba comienzan a propagar el fuego con combustible. Se anuncia un engaño diciendo que César fue asesinado por los humanos. Maurice advierte a Malcolm y su familia que deben irse de inmediato. Koba incita a la violencia y exhorta a atacar la ciudad en venganza por la muerte de César y el incendio de su hogar. Todos están de acuerdo y persiguen a Malcolm y su familia, mientras Koba lidera el ataque a la colonia humana. Antes de partir, insta a llevar a las hembras y los niños al bosque para protegerlos. Luego se dirige a Ojos Azules, incitándolo a vengar la muerte de su padre y llevar las consecuencias hasta el final. Al mismo tiempo, Malcolm y su familia huyen de los simios y logran esconderse en un hoyo. Afortunadamente, la tribu no los descubre y pasa de largo, lo que les permite a Malcolm y su familia evitar ser capturados. Mientras tanto, en la colonia humana celebran el restablecimiento de la electricidad con música y baile. Dreyfus, satisfecho, regresa a su habitación y enciende su iPad, donde encuentra fotos de cuando estaba en el ejército, así como imágenes de sus hijos y familiares, lo que lo lleva a romper en llanto. Después, se dirige a la sala de comunicaciones, donde ve que sus aliados están tratando de establecer contacto con cualquier persona viva, compartiendo su ubicación exacta y solicitando información similar. Por otro lado, Koba lidera el ataque a Fort Point en busca de armamento, pero las personas responden disparando. Sin embargo, son rápidamente superados por la gran cantidad de primates que avanzan por las calles. Y por su parte, Dreyfus escucha cómo sus compañeros buscan señal y respuesta por todos lados, pero aún no tienen resultados. Es entonces cuando uno de los reclutas entra en la habitación y les informa sobre algo importante. Los simios han tomado el arsenal. El líder de la colonia ordena activar las alarmas, lo que provoca que la gente se asuste y corra a refugiarse. Mientras tanto, Koba ingresa y reparte pistolas y fusiles entre sus aliados, incluyendo a Ojos Azules, quien no parece del todo convencido de seguir las órdenes. De vuelta en la colonia, todos los humanos capaces de luchar se equipan con las armas disponibles. Dreyfus da un discurso asegurando que, aunque los simios puedan usar armas, siguen siendo animales y podrán ser dominados. En ese momento, Koba se acerca rápidamente con su ejército. Cuando los simios aparecen montados a caballo y comienzan a disparar, Dreyfus y los demás logran derribar a varios. Sin embargo, Koba se sube a un caballo armado con 2 metralletas y desata el caos disparando en todas direcciones. Dreyfus ordena traer un lanzacohetes, lo que genera más confusión en el bando enemigo. Koba lidera el ataque, logrando que sus aliados penetren en la base rival al derribar las primeras defensas, pero de manera inesperada, alguien dispara con un tanque que tenía guardado, eliminando a varios simios. Sin embargo, Koba logra subirse al tanque, neutralizar al operador de la metralleta y atacar al conductor, tomando el control del vehículo y rompiendo un muro para permitir el ingreso de sus camaradas. Y en medio de todo esto, la persona que estaba tratando de comunicarse con el exterior logra captar una señal y anuncia que necesitan ayuda, además de dar su ubicación. Sin embargo, pronto aparecen los simios, obligándolo a huir. En medio de este caos, Dreyfus ve cómo todos sus aliados son capturados y atacados, sin poder disparar al estar tan cerca de los civiles. Por su parte, Ojos Azules pide algo de calma a su amigo Ash. Mientras tanto, Malcolm y su familia logran salir del bosque, y en el camino Ellie se encuentra con César, quien sigue con vida. Grita para pedirle a Malcolm que se acerque, y así lo suben al coche. César pregunta por su familia, pero Ellie le dice que no sabe. Luego le pide que trate de no hablar para conservar energías, y le asegura que estará bien. Malcolm y Ellie discuten sobre lo ocurrido, suponiendo que Carver está involucrado, aunque no entienden cómo obtuvo un arma. En ese momento, César revela que fue un simio quien le disparó, sorprendiendo a los humanos. Malcolm les ordena que suban al coche y todos preocupados lo hacen. Mientras tanto, los primates conducen a los humanos a un edificio donde pueden encerrarlos. Cuando uno de los humanos se enfrenta a ellos, Koba lo derriba y ordena a Ash que se vengue por lo que le hicieron. Rocket se niega, argumentando que eso no es lo que querría César. Koba se acerca amigablemente, pero luego se vuelve violento y arroja a Ash desde una gran altura. Luego les dice a todos que César ya no está y que ahora deben seguirlo a él, mientras Ojos Azules se da cuenta de que las cosas se están descontrolando. Mientras tanto, los simios dominan a los humanos y los llevan a una trampa. En las afueras de la ciudad, Ellie pregunta a dónde deberían ir primero, y César reconoce un lugar y pide que frenen. Todos entran en una casa cercana que resulta ser la de Will y su padre. Después de 10 años de abandono, la naturaleza ha reclamado el lugar. Luego llevan a César a la casa y lo acuestan en un sillón.
habitación. Alexander encuentra una foto de Will y César, lo que hace que Malcolm comience a entender por qué pudieron relacionarse tan fácilmente. Ellie dice que necesita realizar una operación, pero no tiene los objetos necesarios. Malcolm se ofrece a buscarlos a pesar de los riesgos, asegurando que regresará. Pero volviendo a Koba, se observa que logra capturar a una gran cantidad de humanos y después de esto cambia de idea de encerrarlos en edificios, optando en su lugar por meterlos en jaulas. Tras anunciar que ahora él será el líder de todos, les ordena a sus aliados que vayan a buscar a los que faltan. Mientras tanto, Ojos Azules está de guardia y se sorprende al ver algo que lo desconcierta. Maurice y varios otros simios encerrados con los humanos. Le pregunta qué hacen allí, a lo que Maurice explica que Koba los encerró porque considera que son demasiado leales a César, así que le pide que se cuide. El hijo de César está cada vez más convencido de que Koba está actuando mal. Por otro lado, Malcolm ingresa sigilosamente a la ciudad y ve cómo los simios persiguen a las personas de la colonia. Aprovecha el caos para escabullirse y llegar a un edificio donde recoge todo lo que puede y lo mete en una bolsa. Sin embargo, pronto se encuentra con una gran cantidad de simios que causan disturbios con sus armas, pero logra correr y pasar desapercibido en el caos. Cuando cree haber encontrado un buen escondite, se encuentra con Ojos Azules, quien lo apunta con el rifle, pero está indeciso. Malcolm le pide que no lo haga y el hijo de César decide irse, pero Malcolm le dice que él está vivo. Regresan a la casa de Will, donde el hijo se encuentra con su padre. Baja el arma y se acerca a hablarle. César se entera de que su esposa y el niño siguen vivos, pero en este punto Ojos Azules no está seguro de hasta qué punto están seguros con Koba. El hijo ve la herida de bala en su padre y supone que fueron los humanos, mirándolos con enojo. Sin embargo, César le dice que no fueron ellos sino Koba, sorprendiendo al joven. Ellie se prepara para la operación con las cosas que Malcolm trajo, mientras que César saluda a su hijo por si es la última vez que lo ve. Un rato después, Alexander dibuja a César y luego Ellie se sienta a su lado, junto con Malcolm. El chico pregunta por la salud de César y ellos le aseguran que estará mejor ya que es fuerte. Luego por la noche, Ojos Azules ve la foto de su padre con Will y se sobresalta al escucharlo levantarse agitado. Aprovecha el momento para disculparse por confiar en Koba y por su visión equivocada de los humanos. Sin embargo, César le asegura que no se preocupe, asumiendo la culpa, ya que fue él quien confió en Koba. En primer lugar, creía que Simio es mejor amigo de Simio, pero al ver la traición de Koba se da cuenta de que no es tan simple y que en realidad simios y humanos se parecen mucho. Al día siguiente, Blue Eyes elabora un plan para liberar a los simios encarcelados, atrayendo a los guardias hacia el autobús de la prisión donde son dominados por Maurice y los demás. Con la ayuda de Blue Eyes, liberan a los simios y a los prisioneros humanos, marcando así el inicio de su rebelión contra la tiranía de Koba. Mientras tanto, César se sumerge en la nostalgia al visitar su antigua casa y encontrar una cámara con una grabación de su pasado con Will. Sin embargo, este emotivo momento se ve interrumpido por la llegada de Malcolm y los refugiados. Al enterarse de los planes de Koba por parte de Blue Eyes, César y Malcolm se apresuran hacia el asentamiento. En el túnel, Malcolm se encuentra con Dreyfus, quien revela su plan para destruir la torre donde se han reunido los simios. Después de una angustiosa deliberación, Malcolm decide enfrentarse a Dreyfus y su equipo para darle una oportunidad a César y los simios. Mientras tanto, en lo alto de la torre, César y Koba se enfrentan en una brutal pelea 1 a 1. A pesar de que Koba inicialmente toma la delantera, César consigue recuperarse y llevar a Koba al borde de la derrota. Sin embargo, Koba persiste en su lucha, negándose a rendirse. Mientras tanto, los esfuerzos de Malcolm por detener a Dreyfus y su equipo resultan en vano cuando Dreyfus logra agarrar el detonador y detiene la explosión. Justo antes de desencadenar la explosión que destruye los cimientos de la torre y lo mata junto con su equipo, Dreyfus le explica a Malcolm que está actuando para salvar a la raza humana. Malcolm logra escapar por poco de la explosión saltando a un lugar seguro al lado de las vías. La impactante explosión interrumpe el feroz duelo entre César y Koba, provocando el colapso de la torre y más bajas entre los simios. A pesar de esto, César, sus leales seguidores y varios otros simios sobreviven, al igual que Koba, quien se aferra a un arma de fuego en un intento desesperado por aferrarse al poder. Koba abre fuego contra César y sus compañeros simios, hiriendo a Maurice en el proceso. Esto desata la furia de César, quien se enfrenta a Koba al borde de la torre en ruinas. Mientras Koba ruega por misericordia, César se enfrenta a una decisión difícil. Reconociendo que Koba ya no es parte de su grupo, César lo libera y Koba cae hasta su muerte. De vuelta en tierra firme, César reúne a los simios sobrevivientes en el corazón del asentamiento. Ordena que liberen a Malcolm, quien advierte sobre un inminente ataque militar y ruega a los simios que huyan. Sin embargo, César reconoce las acciones pasadas de los simios y la guerra que han desatado, así que le aconseja a Malcolm que se vaya antes del inevitable conflicto. Después de una emotiva despedida, Malcolm se reúne con su familia mientras César se prepara con sus aliados para el conflicto que se viene.
Todo continúa con El planeta de los simios 3, la guerra. Mucho después de la rebelión de los simios liderada por César, único en su especie, hubo muchas complicaciones con los humanos en sus intentos constantes de convivencia que terminó en un violento enfrentamiento orquestado y guiado por Koba, un antiguo compañero de César que lo traicionó por el odio que tenía hacia los humanos, lo que llevó a los sobrevivientes humanos a pedir ayuda a un general bastante conocido por ser despiadado y cruel a la hora de exterminar a los monos. A raíz de eso, muchas batallas se libraron, simios contra humanos perdiendo gente de ambos lados. César escapó con su gente a una base oculta en el bosque para evitar el conflicto, aunque la guerra entre los humanos y monos siga su curso, dando inicio a los eventos actuales donde un grupo de fuerzas militares especiales se adentran al espeso bosque en búsqueda de dicha base, donde se puedan encontrar los simios cautelosos y experimentados, aún así tensos pese a que cuentan con la ayuda de otros monos que capturaron, utilizándolos como guías o portaequipaje, siendo uno de los esclavizados que le llaman Asno, quien les indica una trinchera de los monos enemigos, a los cuales vigilan en sigilo para no alertar de su posición. El equipo recibe órdenes de neutralizar la trinchera, así que se preparan, sacando armas de las mochilas que cargaban los monos que los acompañan. Entonces los soldados revientan la trinchera enemiga con una bomba y matan a los monos que encuentran sin piedad alguna, a lo que ellos responden con más violencia. Pero los monos poco a poco son disminuidos con facilidad por el pequeño grupo que son. Pareciera que van a acabar con ellos, pero uno de esos monos logró escapar para pedir refuerzos que rápidamente fueron a ayudar a su gente, provocando múltiples bajas en los soldados humanos, lastimando en el proceso a uno de los gorilas que servía a los humanos. El grupo militar rápidamente caen como moscas por los ataques enemigos, no habiendo prevenido que una reserva de simios estaban cerca. Uno de ellos intenta alertar del fatídico estado a su superior, pero solo recibe indiferencia por parte del mismo, que solo insiste en que maten a los monos que puedan. Los sobrevivientes son tomados como prisioneros para obtener información de ellos. Como es César el único que puede entenderse con los humanos y comunicarse, se reúne con ellos. Las bajas del grupo de los simios son numerosas, un total de 73 muertos que para nada complace a César. Siendo apenas visto por uno de los soldados, este le confiesa que lleva mucho tiempo buscándolo y que incluso se teorizaba que había muerto porque por más que buscaban no lo encontraba, pero su jefe, que es el coronel, había insistido en buscar en esa área. Uno de los soldados siente repudio por la presencia de César y le recrimina por sus acciones, pero César le recuerda que no fue él quien empezó esa guerra, sino Koba, el simio que en un golpe de estado contra César intentó matarlo y de paso iniciar la guerra contra los humanos, un simio que el mismo César mató a pesar de tener el lema de simio no mata a simio. Por lo único que pelea actualmente es para proteger a su gente de los ataques humanos. El soldado se burla de eso porque los ve como salvajes y le echa en cara que ni siquiera los propios simios querían estar con él, revelándose que el gorila que los acompañaba junto a los otros monos están ahí por voluntad propia, ya que ellos ayudaron a Koba a traicionar al jefecito César, teniendo el mismo ideal que aquel agresivo y problemático simio. La mayoría están con los humanos porque temen lo que les pueda hacer César si regresan, así que buscan sobrevivir como puedan. El gorila capturado, llamado Red, aclara que no le teme. El general al que sirven tiene toda la fuerza necesaria para acabar con los simios y es preferible estar del lado ganador. Winter, un gorila albino que se ve intimidado por el poderío del tal coronel, es ordenado a llevarse al gorila traidor y después César deja libre a los humanos. Así podrá dar el mensaje de que no son unos salvajes como piensan y que en realidad lo único que quieren es paz y convivir tranquilamente. Winter pierde al gorila Red cuando es atacado por él. A pesar de eso, César no ordena que busquen al sujeto. El fantasma de Koba los atormenta. Las consecuencias de sus acciones deben pagarlas ellos aun cuando no desean esa masacre entre simios y humanos. César tiene unas palabras con Maurice, reprochándose a sí mismo su descuido al no darse cuenta que Koba jamás perdonaría a los humanos por todo lo que le hicieron, habiendo conocido solo la maldad de ellos y por ello solo viendo esa maldad en todo humano, a diferencia de César, que se crió en un hogar amoroso y por ello sabe que no todos los humanos son malvados, porque también se encontró con varios así a lo largo de su vida. El hijo de César, Ojos Azules, llega a la base junto a su compañero Rocket después de un viaje muy largo, trayendo buenas noticias para su padre, que lo recibe con cariño y alivio al ver que se encuentra bien. Entonces se apresuran en reunir a todos los simios urgentemente, revelando que había dado con la ubicación de un sitio donde no serán encontrados por los humanos o la guerra, aunque el viaje es bastante largo para llegar a un desierto donde podrán vivir en paz. La noticia obviamente emociona a la mayoría, que solo quieren evitar más bajas, sobre todo a Winter, que asustado de las armas humanas quiere irse esa misma noche de ahí lo antes posible porque ha sido bastante dura la pérdida constante de su gente. Está decidido, entonces harán un plan para irse al desierto. Una vez oscurece, mientras César cuida de su mujer e hijo, se da cuenta que en la cascada hay una cuerda que indica que posiblemente hay soldados en el lugar. César mantiene la calma y discreción. Ordena a su hijo mayor que proteja a su madre y hermano mientras él se encarga de los visitantes no deseados. Inspecciona la zona y solo encuentra a uno de sus aliados, el gorila Luca, quien también había advertido la presencia de soldados infiltrados. Pronto se topa con uno de ellos y
lo aniquila. Del mismo modo, actúa Rocket, justo cuando César alcanza su ubicación y escucha a través del radio del soldado que la misión se había dado por concluida con la muerte de César. Sin embargo, esto no es así, por lo que César corre desesperadamente hacia donde se encontraba su familia, llegando demasiado tarde pues ya habían sido asesinados por el soldado. Al darse cuenta de su error, el soldado intenta eliminar a César, pero la inminente llegada de más simios lo obliga a retirarse, sin completar su misión. César, enfurecido, intenta capturarlo, pero el coronel corta la cuerda por la que se había infiltrado, provocando que César cayera en las aguas de una catarata. A pesar de todo, César sobrevive, continuando así con su saga y enfrentándose a más adversidades, como la traición de Winter que desaparece sin dejar rastro, al igual que Cornelius, su hijo menor. El ataque a su familia fue un duro golpe que lo mantiene en constante alerta. Tanto es así que al oír un ruido, lo primero que hace es tomar su arma, preparado para atacar, aunque la suelta inmediatamente al darse cuenta de que era su hijo, quien se había escondido antes de la tragedia. Al amanecer, el grupo de simios se prepara para dirigirse a su nuevo hogar. César deja a su hijo bajo el cuidado de Lake, una simia de confianza, mientras él decide volver para vengarse del coronel, una decisión que sus compañeros intentan disuadir, sin éxito. Sin embargo, poco después es alcanzado por sus más fieles aliados, el orangután Maurice, el chimpancé Rocket y el gorila Luca, quienes se niegan a dejar solo a su líder. Luca, que tiene conocimiento de la ubicación de algunas bases enemigas, los guía hacia la más cercana. Allí encuentran a un hombre que César asesina cuando intenta atacar a sus amigos, mostrando así su nula tolerancia hacia los humanos. Esta actitud recuerda a un cierto simio con problemas de ira que lo traicionó. Durante la exploración del lugar encuentran a una niña, la hija del hombre que asesinaron. Al no representar una amenaza, deciden ignorarla, excepto Maurice, quien muestra preocupación por ella, especialmente al darse cuenta de que no puede comunicarse verbalmente. Maurice decide que no puede dejarla sola, pues moriría, y se propone convencer a César, que inicialmente se opone a llevarse a una humana, pero finalmente accede. Al llegar a otra base enemiga no encuentran al coronel pero sí a Winter, el traidor. Esperan a que esté solo para acorralarlo e interrogarlo. Winter revela que nunca fue atacado por el gorila traidor, sino que permitió su fuga y fingió el ataque tras aceptar un trato que le garantizaba su vida, a cambio de revelar el escondite de César. También informa que el coronel no está en el campamento, ya que ha ido a recibir más soldados para la purga de los simios en la frontera. Winter es asfixiado accidentalmente por César en un intento de evitar que alerte a los soldados del campamento, por lo que deben retirarse sin poder interrogarlo más. Internamente, César siente remordimientos por la muerte de Winter y piensa en Koba, teniendo alucinaciones con su excompañero y temiendo convertirse en él debido al odio que alberga. Como sabían que al día siguiente el campamento se trasladaría hacia donde se encontraba el coronel, decidieron pasar la noche cerca del lugar para estar atentos a cualquier movimiento. Al amanecer, Maurice despertó a César para informarle que el campamento comenzaba a moverse. Siguiéndolos desde una distancia prudente, llegaron a una zona invernal. Al oír disparos, se ocultaron rápidamente y tras un tiempo decidieron investigar lo ocurrido, encontrando a unos soldados semienterrados en la nieve, aparentemente muertos, hasta que uno de ellos mostró signos de vida. Intentaron interrogarlo, pero al igual que la niña que acompañaba a Maurice, el soldado no podía comunicarse verbalmente debido a las graves heridas que lo tenían agonizando. Al no disponer de equipo médico para asistirlo, César tomó la decisión de acabar con su sufrimiento, algo que el soldado aceptó con serenidad. Tras este incidente, continuaron su búsqueda hacia la frontera, lugar donde, según Winter, se encontraba el coronel con los demás. Mientras observaban los alrededores desde una antena para hallar el camino correcto, un desconocido se acercó sigilosamente a los caballos e intentó robarles el arma. Fue descubierto por el gorila Luca y huyó rápidamente del lugar. El grupo de simios lo persiguió hasta llegar a un lugar abandonado, inundado de nieve y repleto de objetos antiguos. Allí acorralaron al ladrón y descubrieron que se trataba de otro simio que se hacía llamar Simio Malo. Este intentaba comunicarse con ellos. A diferencia de la mayoría que usaba el lenguaje de señas, él había aprendido a hablar escuchando a los humanos. Al ver a la niña que acompañaba a los simios, el Simio Malo le ofreció su chaqueta de invierno para protegerla del frío y, comprendiendo que no eran una amenaza, los invitó a acomodarse. Los simios que hablaban fluidamente eran pocos, así que César le preguntó si había más como él. Desafortunadamente, el Simio Malo había estado solo desde que el zoológico donde vivía fue masacrado junto a varios de los suyos. Todo esto en un contexto donde los humanos intensificaron la matanza de su especie tras la pandemia de la gripe simia, ya que mientras los humanos se enfermaban, los simios se volvían más inteligentes. Emocionado por tener nuevas amistades después de tanto tiempo, el Simio Malo sacó una comida que había hurtado mucho tiempo atrás de un centro para enfermos humanos, ubicado en la frontera de California. Lucas sospechaba que el coronel podría estar allí. César intentó convencer al simio de que los guiara hasta ese lugar, pero él se negó repetidamente porque consideraba que era un sitio peligroso y no quería perder a sus nuevos amigos. Insistía en que se quedaran con él, argumentando que la nieve se estaba haciendo más espesa. Incluso le regaló a la niña muda un objeto de un Chevy Nova para persuadirlos aún más.
humanos. Ante la veracidad de sus palabras, decidieron pasar la noche allí. Sin embargo, César no podía dormir y el simio malo, al darse cuenta, conversó con él. César le explicó que había perdido a su hijo y a su esposa a manos de un soldado humano y que por eso quería encontrar el centro de humanos. Identificándose con la pérdida de César, el simio malo decidió llevarlos a la ubicación solicitada. Esperaron el amanecer para partir. Luca mostró empatía por la niña humana, colocándole incluso una flor en el cabello, pero volvió a su seriedad cuando Maurice apareció. El simio malo los guió hasta lo que en el pasado fue una zona de cuarentena durante la pandemia, pero que ahora se había convertido en una instalación militar y el cuartel general del grupo que buscaba destruirlos. Mientras estaban tan concentrados en analizar el entorno, descuidaron su defensa y fueron atacados por 2 soldados. Rocket llegó a tiempo para auxiliarlos y aunque lograron eliminar a los soldados, Luca resultó gravemente herido. A pesar de su situación, se sintió aliviado por haber podido proteger a César esta vez. Desafortunadamente, las heridas de Luca fueron fatales y murió rodeado de sus amigos. La pequeña muda, en un gesto de cariño, colocó sobre el gorila la flor que había recibido anteriormente. Su muerte generó opiniones divididas en el grupo. Maurice consideraba que deberían retirarse y regresar con los demás para refugiarse en el desierto, donde estarían seguros. Por otro lado, Rocket insistía en continuar la lucha, argumentando que Luca había sacrificado su vida por esa causa, una opinión con la que César estaba de acuerdo. Creía que los humanos debían pagar, ojo por ojo, diente por diente. Maurice, intentando hacerle cambiar de opinión, le señaló que se estaba comportando como Koba, lo cual enfureció a César y lo llevó a decidir que lo mejor sería dividirse, que los demás volvieran al grupo mientras él terminaba con el coronel. Al adentrarse más en el lugar, César vio con horror cómo habían colgado a sus aliados como espantapájaros. Además, descubrió que los humanos mantenían a un gran número de simios trabajando en condiciones deplorables, sin agua ni comida, y siendo severamente castigados intentaban descansar, una situación lamentablemente similar a la de muchos trabajos actuales. Además, su propio grupo había sido emboscado y capturado para trabajar. Antes de que César pudiera entender por qué los obligaban a trabajar, fue capturado por el gorila Red, que anteriormente habían atrapado. Tras un rato, César despertó con un arma, apuntándole directamente al rostro, en la misma habitación que el coronel, quien le informó que habían tenido suerte al encontrar al grupo de César, pero le extrañó no verlo allí. Fue llevado a una jaula donde estaban los demás simios y en otra jaula estaban los más pequeños, incluido su hijo, quien al ver a su padre intentó llamar su atención, pero dadas las circunstancias no pudieron interactuar más. Los simios dormían al aire libre y al día siguiente fueron despertados bruscamente por los soldados, quienes los obligaron a trabajar. Entre ellos, César vio al soldado que una vez le perdonó la vida. Por razones desconocidas, debían construir un muro para los humanos. Durante la construcción, un chimpancé causó accidentalmente un accidente y fue azotado delante de todos como castigo. César intervino en el castigo y todos se rebelaron al mismo tiempo en una huelga para evitar trabajar. César y el otro chimpancé fueron llevados ante el coronel, quien ordenó que se azotara a César. A pesar de recibir los latigazos de mano del gorila Red, César se mantuvo estoico y exigió alimentos para los suyos. Como era de esperar, el coronel no accedió. César insistió, pero debido a su orgullo, el otro simio que había salvado antes fue asesinado. Lake, su nuera, quien quería a ojos azules y a quien había dejado a cargo de su hijo menor Cornelius, comenzó a trabajar de nuevo cuando vio que el coronel quería matar a César. Los demás simios la siguieron, regresando cada uno a su labor. Por su acto de rebeldía, César fue colgado públicamente, manteniendo su firmeza a pesar de todo. El gorila Red se acercó a César e intentó provocarlo para hacerle ver que servir al coronel era absurdo, porque seguramente lo mataría después. Red ignoró sus palabras y liberó sus ataduras para llevarlo ante el coronel. Una vez allí, el coronel le advirtió que si volvía a interferir en los trabajos de los chimpancés, los mataría uno a uno delante de él. César ignoró la amenaza e insistió nuevamente en que necesitaban agua y comida para seguir trabajando. Un soldado que lo escoltaba intentó llevarlo consigo para protegerlo de ser asesinado por su audacia, pero el simio no se cayó y continuó revelando verdades. Entre ellas, destacó que en realidad no existían otros soldados dispuestos a unírseles, sino que, por el contrario, había muchos que eran sus enemigos por el temor que les inspiraban. El coronel quedó asombrado por el intelecto del simio, el cual había subestimado a pesar de las advertencias recibidas. El coronel era consciente de su falta de piedad, pero ¿por qué debería tenerla? Tiempo atrás, la pandemia de la gripe simia había diezmado a muchos humanos. Aunque estos se adaptaron y se convirtieron en portadores del virus, olvidaron que este podía mutar derivando en una cepa que les robaba el habla y su intelecto, afectando incluso al propio hijo del coronel, al igual que al soldado encontrado anteriormente y a la niña, quienes sufrían de mudez. Esta nueva cepa del virus podría acabar definitivamente con los humanos, no matándolos, pero sí despojándolos de lo que los hacía esencialmente humanos y convirtiéndolos en seres primitivos. Esto dejaba en claro que, por la arrogancia de experimentar con la naturaleza y los animales, estaban destinados a ser superados por los simios. Consciente de tal riesgo, el coronel vio que solo tenía una opción para asegurar la supervivencia de los humanos: eliminar a todos los infectados y quemar sus pertenencias, incluyendo a su propio hijo. Aunque actuaba como un
animal, el coronel confesó que lo había querido al momento de acabar con su vida. La matanza, ordenada por el coronel para prevenir la propagación del contagio, puso en duda su cordura y moralidad, especialmente cuando ordenó a los soldados ejecutar a familiares o amigos que mostraran síntomas. Como la mayoría se negó a cometer tal crueldad, el coronel fusiló a todos aquellos que se habían opuesto. Algunos lograron escapar con sus hijos, posiblemente como el hombre asesinado en la aldea abandonada que tenía a la niña muda. Los altos mandos intentaron convencer al coronel de que la enfermedad era tratable y se podía convivir con ella, pero él insistió en que estaban ciegos y decapitó a todos, excepto a uno, para que transmitiera el mensaje de que si deseaban destituirlo, deberían buscarlo ellos mismos. Esta era la razón por la cual necesitaba el muro, especialmente porque el lugar donde estaban era un depósito de armas, lo que les permitiría defenderse de ataques enemigos. Consumido por su delirio, el coronel calificó el conflicto actual entre humanos y simios como una guerra santa. Además, le dijo a César que, aunque no había sido su intención matar a su hijo, se alegraba de haberlo hecho para evitar que heredara ese nefasto reino de simios que superarían a los humanos. César, nuevamente cegado por sus impulsos e ira, intentó atacarlo, pero fue rápidamente neutralizado por el gorila rojo, que lo ahorcó. El coronel le recordó que estaba siendo demasiado impulsivo y que solo estaba pensando en sí mismo, sin considerar las consecuencias que su acción podría haber tenido para su gente. Posteriormente, César fue llevado de nuevo al lugar donde lo habían colgado. El grupo de César, que aún se encontraba en las cercanías, intentaba idear un plan para entrar y salvar a su gente, pero Simio Malo no estaba de acuerdo porque era muy peligroso. Mientras se escondían, Simio Malo cayó por un hueco después de que unas tablas viejas se rompieran, encontrando irónicamente una manera segura de entrar sin ser visto. Contra todo pronóstico, César observó cómo sus aliados recibían comida por orden del coronel. Lake estaba muy agradecida, estaban casi en sus últimos momentos. Por otro lado, Rocket y Maurice exploraron el agujero que descubrieron, derribando un endeble muro de piedra que daba a unos antiguos túneles de escape pertenecientes al lugar, encontrando así una vía que los llevaba a la superficie. Mientras estaban ocupados, la niña muda, a la que Maurice llama Nova por el símbolo de Chevy Nova que le regaló Simio Malo, o como referencia a Nova del planeta de los simios de 1968, quedó sola con Simio Malo. Subió nuevamente a la superficie y allí vio a César colgado, quien luego fue arrastrado por un gorila hasta una celda donde quedó encerrado. Debido a la falta de agua y comida, César estaba muy débil. Nova, observando el estado del simio, ignoró los constantes llamados de Simio Malo, quien intentaba evitar que ella entrara sola al campamento. Aunque al principio mostró dudas, finalmente continuó y llegó directamente a la celda de César sin ser vista. Lo primero que hizo fue buscar agua para hidratarlo, y luego, al notar que varios simios de otras celdas la llamaban, recogió la comida que le ofrecían y se la llevó a César. Este gesto le hizo entender que su gente aún lo veía como su líder y se preocupaba por él. No podía rendirse sin asegurarse de poner a salvo a todo su clan. Sin embargo, varios soldados se acercaban, y si descubrían a la pequeña niña y se daban cuenta de que estaba infectada, no dudarían en matarla. César le indicó que se escondiera, pero al tener poco tiempo y pocas opciones, se ocultó en un lugar que podría ser fácilmente descubierto. Maurice y Rocket entraron en pánico al ver que Nova estaba en peligro. Esto llevó a Rocket a sacrificarse para distraer a los soldados, permitiendo que la niña escapara del lugar, lo cual logró y se reunió con Maurice. El combate fue interrumpido por un disparo del coronel, quien preguntó si había más simios en los alrededores. Como era de esperar, Rocket no reveló nada, pero aún así, el coronel ordenó que rastrearan y verificaran el exterior por si había más simios cerca. Rocket fue brutalmente golpeado cuando lo llevaron junto a los demás simios, ya que el gorila estaba bastante enfadado. A pesar de la paliza, logró levantarse y comunicarse con César mediante lenguaje de señas. Después de asegurarse de que estuviera mejor, ahora quería planificar cómo escapar de allí, recordando que juntos los simios son más fuertes. Esto era algo que César había olvidado, cegado por su sed de venganza e ira, actuando en solitario desde la muerte de su esposa e hijo y deseando matar al coronel a toda costa. Aprovechando que tenían gente, Maurice, Simio Malo y Nova, además de Rocket y él mismo, César ejecutó un plan para crear vías de escape tanto para los simios adultos como para los pequeños. Maurice descendió a los túneles subterráneos para despejar las vías suficientemente, creando un hueco en la superficie que daba a la celda de los simios adultos. Sin embargo, tuvieron un contratiempo, ya que ese lugar estaba conectado con un desagüe y continuar excavando podría generar una inundación, lo que impediría rescatar a los simios pequeños de esa manera. César ideó otro plan para huir, esta vez implicando que los pequeños salieran por la superficie, aunque sus compañeros no entendían cómo sería posible, considerando toda la vigilancia que tenían. El plan de César consistía en llamar la atención del guardia lanzándole excremento. El guardia de turno, bastante enfadado al recibirlo, fue a la celda de los simios para ver quién había sido el osado. De esta manera consiguieron arrastrarlo al subsuelo, donde Maurice lo noqueó para quitarle las llaves y el arma. Rocket y César avanzaron sigilosamente para liberar a los pequeños y transportarlos a la celda de los simios adultos, donde estaba el agujero que utilizaban para escapar sin que los soldados se dieran cuenta. Uno a uno salieron del sitio, excepto César, que quería quedarse
porque su odio lo impulsaba a matar al coronel. A pesar de las insistencias de Rocket de que lo mejor era irse de una vez, César se resistía. César, determinado a matar al responsable de la muerte de su esposa e hijo mayor, no cede ante nada. El clan de César fue puesto a resguardo justo a tiempo, pues momentos después la base empezó a ser atacada por enemigos del coronel que buscaban derrocarlo. Las alarmas sonaron, las bombas explotaron y los soldados respondieron al ataque. En medio del caos, nadie notó que todos los simios, excepto un soldado, habían abandonado sus celdas. Aunque intentaron alertar al coronel, no sabían dónde se encontraba. César se dirigió a la habitación de su enemigo, encontró sangre y alcohol derramados y siguió el rastro hasta hallar al coronel moribundo en la cama, infectado por la enfermedad. César lo apuntó con un arma y aunque el hombre intentó hablar, la enfermedad había avanzado tanto que ya no podía comunicarse. César entonces vio la muñeca que pertenecía a Nova, la niña muda. Las pertenencias de los infectados debían ser quemadas o destruidas para evitar la propagación del virus. Al haber tocado la muñeca, el coronel terminó infectado. El propio coronel, rehusándose a vivir con la enfermedad, intentó persuadir a César para que le disparara. César comprendió que al hacerlo no solo se convertiría en Koba, consumido por el odio, sino también en el coronel, responsable de la muerte de sus seres queridos. César no deseaba eso, así que dejó el arma al alcance del coronel, quien tomó la pistola y se disparó, un acto que César presenció. Mientras tanto, el caos aumentaba en el exterior, donde los soldados finalmente se percataron de la fuga de los simios y empezaron a dispararles, matando a varios en una masacre que Red, quien habitualmente servía a los soldados, presenció. Red notó a César que había escapado de la habitación del coronel con unas granadas. César intentó llegar a un contenedor de gasolina para hacerlo explotar y dar ventaja a su gente, pero fue detenido por uno de los humanos a quienes había liberado. Red, observando desde lejos, tomó la decisión de matar al soldado para salvar a César, en un acto de redención por sus acciones hacia su propia especie. Pero tal como César había dicho en varias ocasiones, Red no significaba nada para los humanos y fue asesinado sin vacilación por el soldado al que antes servía. César aprovechó para lanzar las granadas al contenedor de gasolina y utilizó los segundos que tenía para escapar antes de que explotara, huyendo por uno de los agujeros que su grupo había creado. Los soldados enemigos del coronel celebraron la victoria y la destrucción de la base, mientras que los simios observaban tristemente el lugar donde aún estaba su líder, suponiendo que había muerto con la explosión. César logró escapar y fue visto por todos los militares, que de inmediato apuntaron sus armas hacia él. Sin embargo, la enorme explosión desestabilizó la montaña y provocó una avalancha de nieve que enterró todo a su paso. Los simios supervivientes buscaron escapar y Maurice alcanzó a ver a César, pero no tuvo tiempo de alegrarse porque debía huir con los monos pequeños. Al igual que los demás, César corrió para salvarse de la avalancha, aferrándose a uno de los árboles del lugar. Debido a la nieve que nubló parte del sitio, César temió lo peor al creer que su clan había sido enterrado por la nieve, pero se calmó al empezar a verlos. El clan de César estaba a salvo, habían sobrevivido al coronel y también a la avalancha. Era hora de dirigirse al desierto donde vivirían en paz. El viaje fue largo, pero llegaron sanos y salvos a su oasis paradisíaco. Maurice adoptó a Nova, la niña, para que viviera con ellos. César, quien los cuidó durante tanto tiempo y los guió sabiamente, finalmente colapsó por una herida que tenía, después de asegurarse de que estaban a salvo. En sus últimos momentos, Maurice le aseguró que le diría a Cornelius quién fue su padre, sus ideales y la lucha que enfrentó, finalizando así esta brutal trilogía.